Bienvenidos al Club de Amigos de la UNESCO de Madrid para este acto que teníamos hoy planteado para abordar la reforma en la que estamos metidos de reducción de la jornada legal de 40 a 37 horas y media, que está actualmente en pelea parlamentaria para ver si es posible sacarla adelante. Y contamos para ello con Raúl Olmos y con Begoña San José. Yo creo que el orden va a meter primero Raúl, si os parece bien, y posteriormente Begoña. Raúl, que, bueno, hago una breve semblanza de cada uno. Raúl es histórico, no sé, histórico veterano de Telefónica, que ha pasado por sucesivas, digamos, responsabilidades dentro de sindicatos, pero normalmente vinculadas a los temas de acción sindical y negociación colectiva, desde sección sindical, federación, actualmente como adjunto a la Secretaría Confederal de Acción Sindical y Empleo, y que dentro de un poco del interno del sindicato, de comisiones obreras, que es donde él desempeña su labor sindical, yo diría que es la persona que más o mejor se sabe toda la pelea, porque ha estado en todos los detalles y todas las negociaciones y los pulsos en torno al tema de avanzar en la reducción de la jornada legal de trabajo de 40 a 37 horas y media. Él nos ilustrará en ese sentido como tiene pensado, y luego también ya has presentado a Begoña y luego ya sí puedo intervenir de tiro. Begoña, veteranísima compañera, primera secretaria de la mujer en comisiones de Madrid y primera secretaria también confederal a nivel de... Hace 50 años de eso, fíjate. Es una fecha muy redonda. Casi, sí, es una fecha muy bonita, 50. Y eso fue, bueno, pues a final de los 70, comienzo de los 80, esa etapa, y luego, digamos, con también una amplia y dilatada trayectoria en el mundo feminista, diferentes trayectorias también a nivel político, y luego, bueno, laboralmente como interventora, que estuvo trabajando ahí muchos años, y pues un poco también no habíamos coincidido, pero porque yo sí te he visto en algún acto de la que trabajo en el sindicato, en algún acto en su momento de homenaje a diferentes compañeras que han estado frente a secretarías, pero yo soy de una época muy posterior. Bueno, pues con dos personas que nos pueden dar puntos de vista complementarios sobre los objetivos y realidades sobre los que va a impactar la reducción de la jornada laboral. La idea es más o menos que tengan, como en otros debates, una intervención inicial y luego posteriormente un debate con si hay preguntas o con puntos que queráis aportarlos aquí presentes. Entonces, sin más, Raúl, cuando quieras, y gracias. Bueno, pues buenas tardes en primer lugar y encantado de estar en este foro. Uno conoce desde sus tiempos jóvenes el CAUM, al menos como local de refugio para cuando muchas entidades no teníamos donde podernos reunir, coordinadoras de estudiantes y cosas de estas, entonces es como, en ese sentido me siento como en casa, ¿no? En primer lugar, un saludo en nombre de Comisiones Obreras. Voy a obviar el intentar contar el detalle técnico de cuál es el acuerdo, cuáles son los cambios concretos en la norma y por qué, luego haré un recorrido solo de los grandes ejes, porque me parecía más importante, y así se lo comenté a Luis, me parecía más importante intentar decir en qué grandes líneas estratégicas está intentando trabajar el sindicato y por qué papel juega el elemento de la reducción de jornada junto con algunos otros dentro de esas líneas, contar un poco cuáles han sido las principales, en qué contexto, con qué resistencia se ha dado todo el proceso de negociación de la reducción de jornada, contar alguna cosilla del proceso de negociación sin tampoco aburrir sobre lo que han dado de sí 10 meses y, insisto, luego únicamente algún eje de lo que es el contenido del acuerdo, pero sin más. Dentro de todas esas materias hay un elemento que para nosotros era muy importante en este y en otras materias, que tiene que ver con las políticas de igualdad, pero que sería temerario por mi parte tratarlos cuando le ponían en la mesa. En ese sentido, voy a hacer algunas citas porque sí que me parece importante de contexto, pero me las voy a ahorrar porque cuando hay una voz más autorizada que uno, conviene que uno lo que haga es escuchar y aprender. Comisiones viene trabajando en todos estos años, desde el cambio de gobierno, posterior gobierno de coalición, etcétera, en tres grandes ejes que son los que vienen en el cuarto, es igualdad, pero insisto, me lo voy a ahorrar. Tres grandes ejes que son los que intentan presidir las diferentes piezas de negociación o de estrategia sindical o de acuerdo que venimos haciendo. Uno primero que tiene que ver con atajar la precariedad, que no estamos hablando solo de contratación, estamos hablando de muchas otras cosas. Uno segundo que tiene que ver con fortalecer o intentar restablecer determinados equilibrios en la negociación colectiva, que es nuestra arma cotidiana.
Y un tercer eje que tiene que ver, intentar poner todos esos elementos en un foco de cambio de modelo productivo, porque para nosotros, si no hay ese cambio de modelo productivo, no vamos a poder afrontar ni retos que tenemos encima de la mesa en el entorno de las transiciones, ni vamos a poder aportar la mejora de las condiciones laborales, ni el fin de la precariedad, ni nada. Porque muchas veces tenemos el mercado laboral que es fruto del modelo productivo que en su día se ha optado por tener. Y a partir de ahí hay muchas actuaciones del sindicato, cada una con un origen, si se quiere, cada una con una dinámica propia, pero que para nosotros guardan relación con esos tres ejes y para nosotros en ese sentido sí que están interrelacionadas, y la reducción de jornada es una de ellas. Para atajar la precariedad está todo el capítulo, que no me voy a extender ahora, de modificación legal de la contratación temporal en España, con la reforma laboral de finales del 2021, que está dando unos resultados muy buenos, que habrá que evaluar porque hay algunos elementos posiblemente a corregir, pero que está dando resultados muy buenos. En ese mismo marco de actuación está el incremento del salario mínimo interprofesional, que ha tenido resultados, por ejemplo, en términos de brecha de género, etcétera, muy significativos. Están proyectos, algunos de ellos a medias, como la cotización y la regulación de las prácticas no laborales, que también tiene que ver con otros cambios en materia de seguridad social, etcétera. Todo lo que es el paquete de atajar la precariedad. Luego diré algún elemento que nos queda pendiente también en esos caminos. Hay un segundo eje que tiene que ver con reforzar la negociación colectiva. Si un ataque era sistemático y claro durante toda la época del austericidio y posterior de los gobiernos del Partido Popular, es el intento de individualizar las relaciones laborales, el intento de individualizar, de romper con todo lo colectivo. Eso tenía muchas vertientes, de ataque a lo público, etc. Dentro de eso también estaba el ataque a la negociación colectiva. Y para nosotros es vital, incluso como organización, el recuperar el papel de la negociación colectiva y el recuperar el que la negociación colectiva lo vean las personas trabajadoras como el eje donde se juegan sus condiciones laborales. Y en ese sentido, apuestas que se hicieron también en la reforma laboral de final del 2021, como la regulación en los casos de subcontratación, la recuperación de la ultraactividad, la prioridad aplicativa del convenio sectorial, etcétera, van en esa dirección. En esa dirección también va el intento de revitalizar y recuperar la movilización en la negociación colectiva, al hilo también de cuando se dispararon los IPCs en los años 2022 y 2023, la firma del Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva, o el impulso a los planes de igualdad. No me voy a extender, pero es un esfuerzo en el que el sindicato está intentando entrar a poner encima de la mesa la materia de igualdad en 32.600 empresas españolas, que se dice fácil, que son las obligadas teóricamente a tener plan de igualdad. Y ya solo, con las insuficiencias que estamos teniendo en ese trabajo, pero ya solo el tener que poner encima de la mesa esa materia ya es un avance bastante importante en varios aspectos. Y por último, en lo que tiene que ver con el cambio de modelo productivo, desde el punto de vista laboral, posiblemente lo más destacado es el éxito de los ERTEs y el poder haber puesto mecanismos a futuro, como los ERTEs o como el mecanismo RED, de flexibilidad interna para evitar que todos los ajustes se hicieran por la vía del despido y del empleo, como se habían venido haciendo aquí tradicionalmente, pero también están otras apuestas estratégicas, que no voy a decir, aquí solo la voy a citar, como tiene que ver con la apuesta por otro modelo energético y por aprovechar la oportunidad que se supone para un cambio de modelo productivo en España, la apuesta por determinado papel en la transición ecológica, demográfica, digital, etc. Todo ello porque además entendemos que todos los aspectos van en la dirección de intentar cambiar el modelo que parecía que se había apostado por España de sectores intensivos en mano de obra a ser posible dependientes del presupuesto público, de baja cualificación y por lo tanto de poco valor añadido, e intentar apostar por otro tipo de sectores y por otro tipo de modelo económico. Y algunos datos, evidentemente publicaba el Gabinete Económico un informe sobre el análisis de cómo se está moviendo el empleo en las diferentes ocupaciones, algunos datos están siendo positivos en ese sentido. Mantenemos más o menos esos mismos ejes con tres elementos concretos que están en la agenda, en unos casos porque lo hemos intentado poner por nuestra parte y en otros casos porque han venido dados, pero también estaban en la agenda sindical, encima de la mesa. Fundamentalmente tres. Primero, atajar el fraude y las consecuencias de la actual regulación del tiempo parcial, que además tiene rostro de mujer y tiene rostro de mujer joven. No me extiendo en esto, para nosotros es
posiblemente el punto más significativo que se quedó fuera del perímetro de lo que fue posible acordar cuando la reforma laboral del 2021, y para nosotros es una de las prioridades en lo que tiene que ver con norma laboral, pero con impacto en muchos sentidos. Un segundo que tiene que ver con la regulación del despido. Hemos dado muchos pasos para facilitar los elementos de flexibilidad interna frente a la flexibilidad a través de la finalización del contrato temporal o del despido, pero eso hay que rematarlo también situando los incentivos no en las facilidades para el despido como están puestos después de no sé cuántas reformas laborales, sino situando los incentivos y los desincentivos en mantener los empleos. Y uno tercero que tiene que ver con la reducción de jornada, que siempre ha estado en la agenda sindical de la negociación colectiva, pero que tocaba poner, y viene además en un acuerdo de gobierno, en la agenda también de los cambios normativos que complementaran lo que se venía haciendo en la negociación colectiva. ¿En qué contexto se da todo el debate? Y ya aterrizo en lo que tiene que ver con la reducción de jornada. ¿En qué contexto se da todo ese debate? Se da en un contexto donde se puede constatar, no voy a dar datos, luego si queréis sí que los he traído, la negociación colectiva, la última reducción legal de la jornada se hizo en 1983. Se hizo mediante un acuerdo interprofesional que luego se llevó a la ley, que después de firmar el acuerdo interprofesional determinados aspectos de la ley fueron impugnados por las organizaciones patronales, o sea que no fue tampoco tan pacífico como alguien lo vende, hace ya 40 y pico años. En un avance que nadie lo puede discutir, pero que situaba la jornada en el mismo punto donde lo había situado la República, que eran las 40 horas semanales con otra redacción. ¿La negociación colectiva desde entonces ha hecho avances? Sí. Si se analizan los datos de negociación colectiva, pues ha habido una paulatina reducción de la jornada. Si se analiza la estadística de convenios colectivos, hay determinados saltos por un efecto composición, se ha ido incrementando el número de personas afectadas por convenios colectivos, habitualmente se incrementa desde sectores con menor capacidad de organización o con peores condiciones laborales, que sube la jornada media, pero ha habido más o menos un descenso significativo, pero un descenso significativo que estaba dejando atrás a bolsas importantes de personas trabajadoras. Estaba dejando atrás primero a quien no tenía un convenio colectivo. Y en algunos de los sectores, porque es que no tiene posibilidades en la actualidad de tener un convenio colectivo, empleadas de hogar, por ejemplo. En otros sectores donde había un convenio colectivo, pero con una debilidad sindical o con un desequilibrio en las fuerzas, donde hacía que la jornada prácticamente no se hubiera tocado. Y en otros, donde la jornada no se había tocado y a lo mejor no eran tan débiles sindicalmente, pero se imponían otro tipo de dinámicas, que algunas de ellas las citaré después. Por lo tanto, primera constatación, claro que la negociación colectiva ha jugado y tiene que seguir jugando un papel, pero no basta con una negociación colectiva si queremos dar un empuje a la reducción de jornada. Hay una segunda constatación, y es que si se analizan en términos históricos, los incrementos de productividad, el reparto de esos incrementos de productividad no ha sido en absoluto igual entre la parte trabajadora y la parte empresarial en los últimos años. Y esto tiene que ver con los salarios, pero esto también tiene que ver con la jornada. En tercer lugar, ahora se puede constatar, es auténticamente escandaloso en algunos ámbitos, las empresas están en una situación económica que perfectamente pueden pagar determinado sobrecoste de lo que impliquen medidas como la reducción de jornada. Conseguimos poner en marcha, digo conseguimos porque fue un empeño del sindicato, entre otras cosas, el Observatorio de Márgenes Empresariales hace 2 años o 3, yo creo, que no deja de ser el que una entidad coja los datos de la agencia tributaria y los analice sectorialmente, y el Observatorio de Márgenes Empresariales da unos resultados contundentes. Hay margen para elementos como la reducción de jornada. Hay un cuarto factor de ese contexto que también a nosotros nos parece muy importante resaltar. La reducción de jornada, estamos absolutamente convencidos, primero, que empuja la innovación empresarial. España tiene cierto problema de falta de innovación empresarial, mucho más que falta de innovación en la parte trabajadora, pues porque le va muy bien simplemente haciendo lo de siempre, como siempre, sin cambiar nada y sin invertir. Pero es que en segundo lugar, España, oiréis y leeréis 1000 veces lo de que es que tiene un problema de productividad. España tiene un problema de productividad, sobre todo de productividad del capital.
Y a partir de ahí tiene un problema de estructura empresarial y de sectores emergentes, etc., y de determinados sectores que inciden en la productividad del trabajo. Pero tiene un problema de productividad comparativo derivado de la productividad de otros componentes. Aquí Luis lo mismo me da un guantazo por decir alguna cosa incorrecta en esos términos, pero tiene un problema de mejora de la productividad del resto de factores que no es el trabajo. Hay un quinto factor que es mucho más resbaladizo, pero yo creo que cada vez más importante. Está cambiando la percepción de la gente sobre cuáles son las prioridades en el uso del tiempo, y eso se ve mucho en la gente trabajadora joven. Hace unos años estaba muy claro cuál era el tiempo de trabajo, estaba muy claro la división del tiempo luego en el hogar, la de la mujer, ya que eso no había mucha más discusión, y estaba incluso el debate sobre la mercantilización del tiempo de ocio, etc. Toda esa percepción está cambiando radicalmente y está cambiando en muchos factores, y ahora mismo la gente no tiene los criterios tradicionales del siglo XX y del Fordismo sobre cuál es el valor del uso del tiempo. Hubo un proyecto muy bonito de la anterior legislatura del Ministerio de Trabajo sobre un posible proyecto de ley de uso del tiempo, y en alguna de las reuniones que tuvimos con la consultora que lo hacía para aquel proyecto era muy curioso los diferentes enfoques que hacía, no solo desde el derecho laboral, sino desde cuál es el prime time televisivo en España hasta muchos otros factores, y yo creo que cada vez es más significativo y más importante, y nosotros como sindicato o intentamos coger determinadas nuevas sensaciones que hay entre la clase trabajadora, o nos estaremos equivocando también y olvidando de ahí. Penúltimo lugar, importante, pero no lo voy a citar más, para nosotros la reducción de la jornada es una condición necesaria, no suficiente, pero es una condición imprescindible para que podamos hablar de verdad de corresponsabilidad en las tareas de cuidados. Hemos recorrido muchos años hablando de conciliación, estamos intentando recorrer un camino de decir que el problema no es la conciliación, sino la corresponsabilidad en determinadas tareas, y dentro de esas tareas la actual situación de jornadas interminables, la actual situación de irregularidad en la jornada, en nuestra opinión, ahonda en un reparto de las tareas de cuidados desiguales. Y por lo tanto, empujes en esta dirección pueden ayudar, insisto, no basta solo con eso, pero pueden ayudar. Y por último, soy muy pesado en eso, pero bueno, son claves en el cambio de modelo productivo. Y eso se ha demostrado clarísimamente con los incrementos del SMI. Teóricamente íbamos a tener los 15 males subiendo el salario mínimo interprofesional, tanto como se ha subido en los últimos años. Y íbamos a tener pérdida de empleo, íbamos a tener unos cuantos males más, y sobre todo íbamos a destrozar a los sectores que más futuro tenían. Hay algún estudio espectacular de economistas, que luego, por cierto, no tienen ninguna vergüenza en mantener que estaban equivocados en aquella, pero en la próxima sí que se lo saben bien. Bueno, pues las pruebas han demostrado que precisamente empujar de los salarios por abajo han ayudado también a que el modelo productivo gire en otra dirección. Yo creo que el salario mínimo interprofesional o el acabar con determinadas puertas de pura precariedad en la contratación temporal están empujando hacia un cambio en el modelo de crecimiento y en el modelo de qué sectores hay o no emergentes, y en ese sentido la reducción de jornada tiene que jugar también ese papel. Telegráficamente sobre el proceso de negociación. Nos encontramos, los sindicatos no fuimos parte de ese acuerdo, nos encontramos con un acuerdo de gobierno que compromete las 38 horas y media para el 2024 y las 37 y media para el 2025. Nosotros lo saludamos porque es la buena dirección, nosotros sindicalmente creemos que no hay que quedarse en las 37 y media, pero creemos que es un paso importantísimo ir a las 37 y media. Nunca tuvimos claro eso del paso intermedio de las 38 y media, porque pues, además el jaleo de la ordenación legal que otra cosa, pero bueno, insisto que nadie nos preguntó para firmar el acuerdo político y nos parece bien. Y a partir de ahí, cuando nos sentamos a arrancar la negociación, la COE planteó que prefería un modelo como el del 83 de acuerdo bipartito, de acuerdo interprofesional, de lo del 83.2 del Estatuto de los Trabajadores, que luego se trasladara a un acuerdo tripartito con el gobierno. Y dijimos, de acuerdo. Y estuvimos sentados 6 meses o 5, ya ni me acuerdo cuántos, con COE de manera bilateral. Absolutamente imposible un acuerdo. Absolutamente imposible un acuerdo
Primero había un factor que nosotros teníamos muy claro desde el principio, aunque no era de los que se ponía encima de la mesa. En toda negociación hay ciertos elementos de contraprestación o de compensación en lo que se está discutiendo. Y en jornada no podíamos darle nada a la patronal. La jornada en España ya tiene una distribución irregular hasta el 100% de la jornada. La jornada en España incumple determinados mandatos de la OIT y de convenios internacionales de la OIT por exceso de distribución irregular de la jornada. Pongo un ejemplo que no lo sabéis porque lo sabemos de hace una semana, todavía no lo hemos hecho público. La OIT, en el último informe del Comité de Expertos de 2025, requiere al Reino de España a que arregle el que la jornada no puede superar las 8 horas diarias como jornada ordinaria, ni las 48 semanales, ni el descanso semanal puede ser menos de 24 horas. Y requiere a ello porque España el cómputo de jornada diaria lo tiene flexibilizado a cómputos más amplios a la semana, el cómputo de jornada semanal lo tiene flexibilizado también a 4 meses, y el descanso mínimo semanal no son 24, son 36 horas, pero en cómputo bisemanal. Bueno, pues la OIT ha requerido, por incumplimiento del convenio 1 de la OIT, firmado en 1919, y del convenio 42, que me perdonáis, pero no sé en qué año se firmó, pero vamos. Pero uno de ellos del convenio número 1 de la OIT de 1919, que estamos conjuntamente con el requerimiento a Arabia Saudí, a Chad, a toda otra serie de países. Por lo tanto, no teníamos elemento de contraprestación en más flexibilidad, porque es que no cabe más flexibilidad. En segundo lugar, porque las patronales no pedían flexibilidad exactamente, pedían capacidad de actuación unilateral, que no es lo mismo. Ahora mismo el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores establece que por la negociación colectiva se puede distribuir de manera irregular el 100% de la jornada, pero que si no hay acuerdo, o contra un acuerdo, las empresas pueden aún así distribuir unilateralmente el 10%. Y las patronales, en defensa de la negociación colectiva, teóricamente, lo que defendían era subir ese 10%. Se decía, eso que este no es el de la negociación colectiva, este es el de la actuación unilateral cuando no hay acuerdo. Por lo tanto, teníamos una dificultad previa de que no había muchos elementos de contrapartida. Había una dificultad primera, que me la voy a obviar, y es que la patronal era consciente de que había una composición parlamentaria que les podía permitir otro tipo de juegos, pero bueno, la doy por hecha. Había el mito de que es que hay que respetar la negociación colectiva, tuvimos que respetarle varias veces, tuvimos que recordarle varias veces a las organizaciones patronales que en el año 2012, Comisiones UGT, CEO y CEPIME firmamos un acuerdo por el empleo y la negociación colectiva que planteaba que no tocaba tocar la distribución de la jornada, y que un mes después se aprobó un Real Decreto Ley, la reforma laboral del 2012 de Rajoy, que establecía obligatorio ese 5% de distribución irregular, que luego se convirtió en un 10% en la tramitación parlamentaria, y entraba en vigor al día siguiente. Que claro, que aquí el rollo de que es que no puede entrar en vigor hasta que no acabe la vigencia de todos los convenios y hasta que no se acuerde en cada convenio, que ya no lo sabíamos. Hubo un debate muy curioso y donde no todo el mundo tuvo una posición clara sobre el tema de las horas extras, porque lo que venían a plantear es que no había ningún problema, que esto se solucionaba mediante horas extras voluntarias. Que ellos no iban a hablar de forzosas, pero que voluntarias, que por qué el límite de 80. Incluso hubo algún otro compañero de mesa que planteó un estudio en ese momento, afortunadamente ya escondido, pero planteó un estudio donde explicaba que España era que es cierto, el país de Europa que menos horas extras, que tiene un límite de horas extras teóricamente más bajo, y hay países que España lo tiene en 80, que lo tienen en 400, en 420, etc. Con trampa. En España en el límite de las 80 no entran ni las de fuerza mayor, ni las que se compensen en tiempo en los 4 meses siguientes. Y la compensación en tiempo en los 4 meses siguientes no deja de ser un uso unilateral de la distribución irregular de la jornada. Pero bueno, digo, más allá de la trampa, no entramos por ahí. Y luego tuvimos dos elementos, sobre todo de la materia, que más escocían y que menos salen en las protestas de la patronal sobre la medida. Primero, que la desconexión digital, luego explico lo que es esto, atacaba la libertad individual. Que ellos estaban de acuerdo en poner que está prohibido que fuera de horas de trabajo te llame el jefe, pero si voluntariamente lo acepta, digo, no, voluntariamente no. Está prohibido que fuera de las horas de trabajo tú estés prestando uso, salvo emergencia, etc.
Y segundo, que ha ido Escocia mucho por el registro horario. ¿Por qué? Porque España tiene un problema. España tiene un problema de duración de la jornada, pero tiene un problema mucho más grave con cumplimiento de la norma en la duración de la jornada. Según la encuesta de población activa, y voy a dar el dato de la penúltima encuesta, porque de la última no me acuerdo de memoria, España hace a la semana 2,61 millones de horas extras que ni se pagan, ni se cotizan, ni se reconocen como tales. A la semana 2,61 millones. Hace algo más de 3 millones que se reconocen, se pagan y se cotizan. A la semana. Salió en prensa con grandes alaracas. El registro horario en España no existía hasta el 2018, ganó una sentencia, comisiones obreras, en el caso de Urbán, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y se adapta a una primera normativa de registro de jornada, normativa que se ha demostrado ineficaz. Y voy a poner un ejemplo. En una actuación coordinada de la inspección sobre las 4 Big Four, las 4 grandes consultoras, auditoras, la Arthur Andersen, que no se llama ahora así, KPMG, Pricewaterhouse, etcétera, hace una inspección coordinada. Pilla a las 4 o bien sin tener registro horario o bien falseando el registro horario a las 4. Con jornadas según registro horario de 37 horas y según la actuación inspectora de 40 y pico y 50. La multa que establecía la norma son 7.500 euros a cada una de las 4 grandes. La multa fue un poco más gorda por acta de liquidación de inspección de trabajo, pero de cotización de seguridad social, pero la multa que establecía la norma eran 7.500 euros. Sentencia del Supremo sobre el acuerdo de registro horario de la banca, donde pide el sindicato lo de IGA. Es que el banco, el BBVA en este caso, me da los datos del registro horario, pero no me da todos los cambios que ha hecho durante la semana en el registro. O sea, el trabajador lo registra un lunes, el banco va cambiando el registro durante la semana y el viernes me da el registro de esa semana ya maquillado. Dice, oiga, yo quiero que me dé todo lo que ha toqueteado en el registro. Sentencia del Supremo, haberlo firmado. Haberlo firmado. Usted dice que le den los registros, pues le da los registros, que lo ha modificado. Conclusión, y entro ya a cabo con esto, contenidos del acuerdo. Primero, el más sencillo, reducción de la jornada máxima legal, donde ahora pone 40 horas, se pone 37,5 en el artículo 34.1 del Estatuto. Segundo eje del acuerdo, 3 elementos fundamentales para que sea realidad el límite de jornada. Primero, desconexión digital, como derecho subjetivo y en términos de prohibición, y no vale el acuerdo individual en contrario, de que la empresa se ponga en contacto fuera de las horas del trabajo con el trabajador, salvo causas de peligro para la vida, para las instalaciones, urgencia, etc. Registro horario, que tiene que cumplir los criterios de inmediatez, esto es, la jornada y los movimientos de la jornada se registran en el momento y no a posteriori. Digital, que deje rastro de todas las modificaciones, que sea interoperable, que sea tratable, que no lo den en un papel PDF de imagen y torcido, que algunos de los casos tenemos, y con capacidad de acceso remoto, online, de la inspección de trabajo y de la representación legal de las personas trabajadoras. Y tercer eje, dentro de esos mecanismos de garantizar su cumplimiento, régimen sancionador, donde fijado lo que hemos hecho, se han subido un poco la cantidad de las multas, pero sobre todo lo que se plantea es que la multa sea por persona trabajadora y no por empresa, cuando se acredite que o no tiene registro o que éste ha sido manipulado, que en el resto de casos no es la sanción por persona trabajadora, es que hemos ido solo a los casos donde hay dolo en ello. Y por último, y ya con esto sí que me callo, no compensación y absorción de ningún concepto salarial ni otros conceptos del convenio colectivo derivado de la reducción de jornada. Que esta es una cláusula que podría parecer no necesaria, pero que teniendo en cuenta las cosas que había que oír a la patronal en la mesa, pues dijimos que para nosotros era importante. Y nada más, tenía hasta preparada una cita de Edward Thompson, que no es vicioso, pero me la ahorro. Sobre... No, dínosla ya. No, es que para nosotros tenía Edward Thompson, yo estudié historia en su día, no soy de formación jurídica ni nada. Ha habido mucha polémica cuando se discutió el informe del CES
sobre la reducción de jornada, porque en una cosa que es cierto que choca, en la exposición de motivos del anteproyecto de ley arranca el Ministerio con una cita de Edward Thompson, un historiador marxista británico, donde viene a decir aquello de que uno de los primeros pasos de la revolución industrial fue atrapar el conocimiento y el control del tiempo a los trabajadores. Y ha habido pues mucho chascarrillo de la patronal diciendo, y cita a este señor, que a ver quién le conoce y no sé qué. Entonces Edward Thompson, en un estudio precioso de 1967, Tiempo, disciplina de trabajo y capitalismo industrial, que recomiendo leer, porque me sigue pareciendo precioso, un estudio que tiene los mismos años que yo, 57 ya, decía al final de analizar todo cómo se va introduciendo el concepto de tiempo de trabajo a través del inicio del capitalismo industrial, etcétera, acaba diciendo 1967: si van a aumentar nuestras horas de ocio en un futuro automatizado, el problema no consiste en cómo podrán los hombres consumir todas esas unidades de tiempo libre, entrecomillado, sino qué capacidad para la experiencia tendrán estos hombres con el tiempo no normalizado para vivir. Si conservamos una valoración puritana del tiempo, una valoración de mercancía, entonces se convierte en cuestión de cómo hacer ese tiempo útil o cómo explotarlo para las industrias del ocio. Pero si la idea de finalidad en el uso del tiempo se hace menos compulsiva, los hombres tendrán que reaprender alguna de las artes de vivir perdidas con la revolución industrial. Cómo llenar los intersticios de sus días con relaciones personales y sociales más ricas, más tranquilas. Cómo romper otra vez las barreras entre el trabajo y vida. Y de aquí surgiría una dialéctica Nobel en la cual una parte de las antiguas y agresivas energías y disciplinas emigrarán a las naciones de reciente industrialización, insisto, estamos hablando de 1967, mientras las viejas naciones industrializadas se esfuerzan en descubrir modos de experiencia olvidados antes de que comience la historia escrita. Y quería acabar con esta cita, ¿por qué? Porque para mí refleja algo de lo que también nos estamos jugando en el más largo recorrido, con elementos como la reducción y el cambio en la distribución del tiempo de trabajo, que es poder recuperar, y creo que era lo que presidía el cartel de la convocatoria del CAUN, el tiempo también para vivir. Y nada más. Entendido. Me resulta interesantísimo lo de Raúl y ojalá que luego sigamos debatiéndolo. Bueno, desde el punto de vista de las mujeres, o sea, el trabajo de las mujeres, pues bueno, me voy a referir un poco a toda la polémica que hubo en el movimiento obrero cuando la industrialización y que se llamaba el lugar de la mujer, es decir, los primeros congresos de la internacional, de la primera internacional tenían un punto del orden del día que se llamaba el lugar de la mujer, ¿no? Porque había una polémica teórica, pero con muchísimas consecuencias prácticas sobre si las mujeres tenían que entrar o no en la fábrica. A mí es un tema que me apasiona porque, por ejemplo, el que se considera el primer manifiesto del movimiento obrero, que es del tiempo de Pi Margall, antes de la primera república, pues lo firmaron muchísimas mujeres. Por ejemplo, en Alcoy trabajaban muchas mujeres, en la industria textil y tal, ¿no? Y uno de los puntos decía: lo pedimos en nombre de nuestras mujeres arrancadas del hogar por una necesidad impía. Es decir, yo soy mujer y digo, habéis arrancado nuestras mujeres del hogar y las habéis metido a trabajar en la fábrica, yo soy una mujer de la fábrica y firmo que hay que dar derechos laborales. O sea, había muchísima polémica sobre esto, y aunque teóricamente fue el marxismo, que terminó siendo hegemónico, defendió que las mujeres se incorporaran al trabajo, pero bueno, yo creo que siempre ha habido una mayoría dentro del movimiento obrero, de hombres por supuesto, y sobre todo de las organizaciones obreras, y además de una concepción de que en el fondo es malo que las mujeres tengan un trabajo asalariado. Entonces vale, que las mujeres se incorporen, las que quieran, una minoría, las que vayan queriendo y tal, pero que no se incorporen lo mismo que los hombres, porque es que se van a hacer como los hombres, que somos horrorosos, y a vosotras eso nos conviene, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que hace más de 100 años de la huelga textil de Barcelona, que eran mayoritariamente mujeres, y donde el tema de las hormonas, que en todo el comienzo del siglo XX, finales del XIX, pero en España sobre todo el comienzo del XX, el tema del tiempo de trabajo fue central, y a mí me encanta
cosa del comienzo del 1 de mayo, ¿no? Que decía 8 horas para el trabajo, 8 horas para el descanso y 8 horas, unos dicen que para el estudio, que eso también me emociona, ¿no? ¿Cómo iban a estudiar 8 horas? Ni un opositor casi lo hace. Y otros que decían 8 horas para lo que nos dé la gana, 8 horas de libertad, ¿no? Entonces, esa cultura, pues, bueno, desde luego ahora, es que esa es la parte que me ha encantado de lo que tú has planteado, o sea, de los usos del tiempo, de las nuevas, los nuevos deseos y realizaciones de usos del tiempo, porque creo que es un tema súper trascendente, ¿no? Bueno, entonces, hace 100 años las mujeres no querían una jornada más corta que los hombres. Yo creía que sí, y que en la huelga textil del año 19 en Barcelona había habido esa posición, y resulta que Cristina Borderías, que ha estudiado muchísimo ese tema, vamos, que no, que las mujeres querían una reducción general de la jornada, porque sí que entendían que en el momento en que a las mujeres y a los niños los metieran en una vía paralela, iban a cobrar menos e iban a tener menos derechos laborales, ¿no? Entonces, efectivamente, bueno, y también me ha parecido súper interesante que todavía se esté evaluando el primer convenio de la OIT, que es del año 19, que es el de la jornada, o sea, es que hace 90 años, o sea, cuando se constituye la OIT, que este fuera un tema prioritario, quiere decir que el tercer convenio de la OIT es el de la maternidad, es el del permiso de maternidad, que era el que permitía o no permitía que las mujeres realmente pudieran trabajar. Es decir, si cada mujer, cada vez se quedaba embarazada, no solamente era despedida, sino que no tenía ni siquiera, o sea, la preparación para el parto, o sea, que es que las mujeres, para prolongar el tiempo de cobrar, parían en las fábricas. O sea, esto es hay muchas historias sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, que estaban ambas cosas súper relacionadas, y que, bueno, pues empieza la legislación laboral. Hay siempre la misma polémica se arrastra, la polémica de si las mujeres deben de trabajar en las fábricas o no. No digamos ya en el Foro del Trabajo, por supuesto, que dice tajantemente que no, que las mujeres, que el Estado, ¿cómo era? El Estado liberará a la mujer de la fábrica y el taller. Bueno, pero dando ya un salto, ¿no? Que es saltar todo el franquismo, pues decía yo antes que yo llevo 50 años y es que el año que murió Franco, el año 75, que es cuando murió Franco, que cumplimos ahora 50 años, era también el Año Internacional de la Mujer. O sea, Naciones Unidas lo declaró Año Internacional de la Mujer y se celebró la primera Conferencia Mundial de la Mujer. Y era un momento bueno de Naciones Unidas, era un momento, o sea, y se hicieron 4 conferencias, durante 20 años se hicieron 4 conferencias mundiales de la mujer, en las que cada vez se iba, yo creo que avanzando más en tanto, digamos, en el contenido como en el consenso internacional sobre los derechos de las mujeres, ¿no? De esta primera conferencia, pues aquí en España, a la conferencia propiamente, que fue en México, fue la sección femenina, pero en cambio al foro paralelo de ONGs fueron 14 compañeras del movimiento feminista ya. O sea, no había muerto Franco todavía, y sí que había una plataforma reivindicativa feminista. Y por ejemplo, lo que me parece que es también significativo de cómo las cosas evolucionan, tenían muchísima presencia dentro de esa plataforma reivindicativa unitaria de todas las organizaciones feministas que había en aquel momento, todo el tema del empleo y del cuidado de la infancia. Entonces, del cuidado de las personas dependientes no se hablaba del cuidado de la infancia, de las escuelas infantiles, y de hecho pues empezó entonces a crear escuelas infantiles, una red que ya fue reconocida como tal red, aunque era muy pequeña, ¿no? Bueno, yo creo que la creación, por ejemplo, de la Secretaría de la Mujer en Comisiones Obreras se planteó como un puente entre el movimiento feminista y el movimiento sindical. El movimiento feminista, que vuelvo a decir, estaba vivo, estaba participando en la movilización internacional, pero todavía tenía mucho
mucha conexión con las reivindicaciones del sindicato. Y bueno, aunque las que estábamos en los dos sitios, es decir, que se llamaba doble militancia, bueno, y doble militancia era, pues en el sindicato éramos demasiado feministas y en el feminismo éramos demasiado sindicalistas, lo que le pasa a alguien que participa de dos cosas que no son idénticas, ¿no? O sea, siempre te consideran como poco de lo que quieren que seas, ¿no? Pero eso, bueno, ha evolucionado muchísimo. Voy a dar o sea, un paso intermedio, que es el año 1900, a ver si ahora estamos, o sea, en 1995, la cuarta y última hasta ahora Conferencia Mundial de la Mujer. Porque así como en esos primeros 20 años hubo 4 conferencias y cada una iba como a mejor, ya empezó a haber una resistencia internacional. Esto que ahora se llama la Internacional del Odio o la Internacional de la Ultraderecha, de todo eso, que es súper activa en Naciones Unidas, o sea, empezó a funcionar, pero de los 190 y tantos países que hay en Naciones Unidas, cuando se aprobó la plataforma de acción de Beijing, o sea, de la cuarta conferencia, creo que hubo como 12 países que votaron en contra. Bueno, pues ahora no se ha podido hacer ninguna conferencia más, porque se piensa que habría más de 100 países que votarían en contra de lo mismo, no digo de avanzar, sino de mantener lo mismo. Entonces ahora lo que se hace, que se acaba de hacer la semana pasada, es la Comisión de la Condición Social y Jurídica de la Mujer, que prácticamente por lo que lucha muchísimo la parte progresista es por virgencita que me quede como estoy. Es decir, que no se desdigan, porque hay cada vez más gobiernos que están, bueno, gobiernos e incluso algunas ONGs. Yo me acuerdo la primera vez, como en España hemos trabajado poco con Naciones Unidas, pero en general la sociedad civil, que vino aquí una mujer de otro país y nos dijo, bueno, es que Naciones Unidas está asustadísima porque se están registrando en muchas organizaciones que son antiigualitarias por definición. Es decir, que están definidas incluso por el nombre en contra de la igualdad de derechos de mujeres y hombres. Esto es importante porque en el año 75 se aprueba la Plataforma de Acción de Beijing, que ahora se llama Beijing más 30, la revisión que se está haciendo, y por primera vez dice una cosa que la economía feminista venía diciendo, sobre todo anglosajona, desde los años 60 y tantos, ¿no? Con apoyo de algún premio Nobel de Economía y tal, que no solamente se producen bienes y servicios, de que la economía no es solamente el mercado y el Estado, sino que también hay una producción de bienes y servicios mediante el trabajo doméstico no remunerado. Eso es uno de los grandes, digamos, de las grandes afirmaciones, oficializar en Naciones Unidas y en la Plataforma de Acción de Beijing, algo que se venía diciendo desde, yo diría, un sector que no tanto como mayoritario, pero de luego no tenía contradicción clara dentro del movimiento feminista el defender eso mismo, es decir, que había un trabajo no pagado y que eso había que reconocerlo, porque mientras alguien hiciera 2 trabajos, no podía tener la misma situación que un compañero que solamente hiciera un trabajo, ¿no? Bueno, entonces, la conferencia de Beijing de 1995 lo que dijo es que hay que medir ese trabajo. Para que se reconozca hay que decir cuántas horas se hace y también qué valor tiene. Que aquí, por ejemplo, se ha hecho muy poco de medir el valor, pero María Ángeles Durán puso que el valor era lo que cobraba en promedio una empleada de hogar, puesto que era un trabajo del hogar, que había que asignarle el valor de mercado de una empleada de hogar, ¿no? Y se empezó a decir qué proporción del Producto Interior Bruto representa eso que no se mide en el Producto Interior Bruto, es decir, no tiene reconocimiento en las estadísticas, pero se decía que se hicieran cuentas satélites y tal. Bueno, hay que decir, eso está ahí. Por ejemplo, en el País Vasco se hace. O sea, dentro de España yo creo que el Instituto Nacional de Estadística lo hizo un año y luego lo dejó de hacer, pero ¿cómo se llama? La cosa de estadística del gobierno vasco lo sigue haciendo y se sigue considerando, pero donde ha habido, yo creo, que un salto importantísimo ha sido en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, que a partir de hace como 15 años, es decir, cuando se aprobó el convenio 189, que es el del empleo de hogar, es un cambio histórico
Las empleadas del hogar eran la mayoría de las trabajadoras asalariadas de España, por ejemplo, durante un tiempo, y nunca estaban en la legislación laboral. Se regían por el Código Civil del siglo XIX, que hablaba de amo y criado. O sea, no hablaba de trabajador o trabajadora, sino que hablaba de amo y criado. Amo, la palabra amo, mi abuelo, por ejemplo, eso lo usaba, esa palabra. Es un hito histórico, y yo creo que marca no sé, una aportación muy diferente de la OIT, porque por supuesto que toda la normativa anterior, que ha influido más o menos y en unos momentos más o menos, era importante, pero en la OIT empieza a haber una posición, yo creo que cada vez más elaborada, y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que aprobó la Asamblea de Naciones Unidas en el año 2015, y que son objetivos para el 2030, ¿no? Se pone una meta que va más allá de medir el valor del trabajo doméstico no remunerado, y que dice no solamente medirlo, sino redistribuirlo. Y este es un grandísimo, yo creo que una grandísima aportación, porque la OIT no confía en que las parejas o las familias sean las que lo hagan, redistribuir y repartirse el trabajo sobre todo el trabajo de cuidados, porque el trabajo de sacar brillo al suelo se hace o no se hace y se puede sobrevivir sin él, pero el tener hijos o tener personas mayores y no tirarlas a la basura, esto es una cosa que tiene muchísima más trascendencia, ¿no? Entonces, lo que plantea es que la redistribución tiene que ser fundamentalmente mediante servicios públicos. Y de ahí que la OIT ha hecho en 2018 un estudio, un mogollón de datos y tal, que va país por país diciendo cuántos empleos hay que crear en 5 sectores, que son sanidad, educación, sobre todo la educación de 0 a 3 años, que en España es una asignatura pendiente, no se está cumpliendo la garantía social europea, en fin, está muy estancada, encima es muy clasista la escolarización infantil, sanidad, educación, servicios sociales y empleo de hogar. Bueno, he dicho 5 porque servicios sociales, según la Clasificación Nacional de Ocupaciones, se dividen en 2, los que tienen alojamiento, es decir, las residencias, y los que son sin alojamiento, pero son realmente 4 sectores. Y a partir de ahí, la OIT dice que hay que hacer siempre una correlación entre cuántas horas se dedican al trabajo no pagado de cuidados por mujeres y por hombres. En España, para que veamos también cómo son el interés que se toma el INE en España por las políticas de igualdad. El tiempo dedicado no se actualiza desde 2011. O sea, según Naciones Unidas, todos los años se tendría que ver si las 4 horas y pico que dedicamos en promedio a las mujeres y las menos de 2 horas diarias que dedicáis en promedio los hombres, pues cómo evolucionan, si tienden a nivelarse o no, ¿no? Y desde el año 2011 España eso no lo mide, pero en cambio lo que sí que mide la encuesta de población activa tan citada en esta tarde aquí, pues lo que sí que mide es la creación de empleo en sanidad, educación, servicios sociales. Entonces ha habido una creación de 1 millón de empleos, o sea, se ha pasado de 3 millones a casi 4 desde el año 2015. Principalmente en cuanto a la pandemia. Pero en cambio, ahora estamos en un estancamiento y sobre todo estamos en una privatización del empleo. O sea, el problema, y ahí es que, claro, tú decías, y efectivamente es el tiempo parcial, el principal motor de la brecha salarial, pero también es la privatización y la gestión privada de los servicios públicos. Es que todos los convenios de servicios sociales, el famoso convenio de intervención social, es que eso es cada vez que sube el salario mínimo, prácticamente afecta a personas hasta con titulación superior. Son convenios que tienen unos niveles retributivos tan bajos, tienen. Por ejemplo, ahora nosotros estamos con el Ayuntamiento de Madrid, o sea, hay una negociación después de una huelga de las auxiliares de ayuda a domicilio aquí en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y entonces es que el Ayuntamiento de Madrid saca todas las contratas de ayuda a domicilio, por definición, son a tiempo parcial. Es que eso hay que prohibirlo. O sea, ¿cómo
que ya por principio, porque claro, es evidente que si tú eres CLECE o la correspondiente contrata de ayuda a domicilio, sabemos, ¿no?, lo que es la ayuda a domicilio, es decir, que vayan a mi casa a levantarme la cama porque no puedo, o a cambiarme el pañal, o a darme de desayunar, o esto, ¿no? Bueno, pues claro, como el promedio de ayuda a domicilio es de 12 horas a la semana, un auxiliar tiene que recorrer un montón de casas cada día. Hasta hace poco el itinerario de un servicio a otro servicio no se remuneraba. Aunque la empresa te decía, mira, tienes que estar en Cuatro Caminos a las 10 de la mañana y luego tienes que llegar en Legazpi a las 11 y el intermedio y tal, ahora se paga, pero con si en vuestra casa ha entrado algún auxiliar de ayuda a domicilio, pues tiene unos registros, una presión tremenda y que muchas veces pues es que no da tiempo de realmente desplazarse en transporte público de uno de los servicios al otro servicio. Y si encima te contratan a tiempo parcial, llegar al pluriempleo, lo que dicen ellas es que la empresa les paga un tiempo parcial, pero que conseguir otro empleo para completar por lo menos el salario mínimo, pues es muy difícil porque no tiene ni disponibilidad ni energía para desarrollar dos empleos en esas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, la evaluación que se puede hacer, España puede llegar a los 5 millones que tiene que llegar para cumplir en 2030 este objetivo. Poder puede, pero desde luego ahora mismo no se está generando empleo público y estamos hablando de la sanidad que tiene 1 millón de trabajadores, de la educación que tiene más de 1 millón, los servicios sociales tienen menos de 300.000 y en cambio está bajando el empleo de hogar, o sea, ha bajado muy notablemente en estos años y bueno, la OIT considera que eso es una cosa normal porque se está sustituyendo empleo de hogar por ayuda a domicilio. Es decir, que mucha gente tiene una empleada de hogar para hacer el mismo trabajo de cambiar pañales, de levantar de la cama, de preparar la comida, de limpiar el cuarto de baño. Entonces, yo creo que ahí hay ahora mismo, muchísimo litigio. Y francamente, el movimiento feminista, aquí están mis compañeras que también me pueden corregir. Interés que tiene el movimiento feminista sobre el tema de la reducción de jornada. Yo me he traído este cartel de una organización que se llama La Pina, no sé si os suena, que es la plataforma por permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción, que su reivindicación concreta ha sido que los padres y las madres tengan el mismo permiso por nacimiento de un hijo y ha tenido mucho éxito, aunque todavía no todo lo que quiere. Pero en general el movimiento feminista pasa de esto. Yo, por ejemplo, en el 8 de marzo de hace 2 años, hemos pasado de celebrar el 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, a Día de la Mujer a secas, ¿no? A mí al principio me parecía bien, porque en los primeros años aquí de la democracia, a las que éramos trabajadoras nos criticaban mucho las amas de casa como diciendo es que os creéis superiores y venís aquí siempre como que la trabajadora es ciudadana y la que no es trabajadora no es nada, ¿no? Y tal. Pero es que yo creo que ahora hemos llegado a que una corriente muy importante, bueno, lo que pasó en el manifiesto del 8M es que pusieron una frase que decía queremos tener una vida afectiva, no sé qué, y si no queda más remedio, laboral. Y le dije, hombre, quítalo de si no queda más remedio, porque es que no queda más remedio, o sea, me parece que somos unas pringadas, las que trabajamos somos unas pringadas que terminamos, o sea, que no se queda más remedio, ¿no? Hay que tener igual que una vida afectiva, pues la puedes tener, en fin, de jubilación, o la puedes tener corrientita y tal, pues lo de ganarte la vida trabajando es, sin embargo, una cosa, bueno, pues no lo quisieron poner, porque yo creo que algunas de las líderes influyentes en economía, por ejemplo, del feminismo, pues piensan que reivindicar el trabajo es hacerle juego al capitalismo y estas cosas. Y bueno, yo creo que esta es si siempre ha habido sus más y sus menos de ese encuentro entre el movimiento feminista y el movimiento sindical, pues ahora que el movimiento feminista está muy hegemonizado por mujeres más jóvenes, y esta es la ventaja, porque gracias a que hay mujeres más jóvenes el movimiento está más fuerte, pero también mujeres que, pues eso me interesa también mucho, eso que decías tú antes, de qué es lo que quiere la gente hacer con el tiempo libre, ¿no? Porque yo creo que sí que hay un gran tema. Bueno,
pues el tiempo en el feminismo, el tiempo de trabajo no se considera como una reivindicación, no aparece en casi ninguno de los manifiestos que hay, y solamente hay pues eso, organizaciones como la PINA y alguna más que sí que lo consideran una cosa relevante. En cambio, lo que sí que está súper, y es donde yo creo que hay muchísimo debate y hay muchas posibilidades, digamos, de que salgan cosas, es respecto al tema de los cuidados. O sea, el ajuste que se está haciendo en España vamos, entre los para la conciliación de la vida laboral y familiar es tener la menos vida familiar posible, y entonces si tener los menos hijos posibles, tener los menos padres posible ya no es tan fácil, y además que como cada vez se prolonga la vida, el tiempo de cuidados, se llama ahora cuidados de larga duración, ¿no?, es casi siempre para personas mayores y bastante mayores, pero desde luego el tener hijos está de hecho incompatibilizado con la vida laboral para la gente en general. Es decir, por supuesto, bueno, siguen naciendo 300 y pico mil niños cada año, no solamente las mujeres migrantes, también las mujeres españolas. Sigue creciendo, una cosa que no había crecido durante décadas, el número de mujeres que deciden no seguir trabajando, o sea, que piensan que tener un hijo, aun siendo todavía una minoría, que piensan que tener un hijo es suficientemente intenso y suficientemente deseado y suficientemente esto como para no compatibilizarlo con un empleo. Y bueno, yo creo que hay muchísimo debate sobre el tema. Hay una tendencia también a sublimar el debate sobre los cuidados con ocurrencias cada día diferentes, es decir, esta reivindicación tan clara que hace la OIT, que dice, es que hay que crear 1 millón de empleos decentes, y eso es una cosa súper concreta, que tiene un presupuesto muy concreto, que tiene un seguimiento mediante la encuesta de población activa, que es un reloj, es decir, todos los trimestres sale, etcétera. Bueno, eso está ahí sobre la mesa, pero a la que te descuidas, el Ministerio de Igualdad inclusive, y no digamos ya los otros ministerios, pues esto empiezan a decir, sí, vamos a hacer una cosa de los cuidados, vamos a estar hablando 50 horas al año de los cuidados, pero lo que no hacen es crear el 1 millón de empleos dichosos, o sea, el 1 millón de empleos que está a su vez repartido en cada uno de los sectores y tal. Que la sanidad ha perdido empleo en el año 2024. La sanidad pública ha perdido un 3,8% de los empleos en el año 2024. Y la privada también, no todo, o sea, ha perdido el 0,7 creo que es, no es que todo sea privatización, hay una parte que es que la gente no quiere trabajar en los cuidados remunerados, en los cuidados remunerados, en la sanidad pública, en la educación, en los servicios sociales, hay vacantes a tutiplén. Esto, por ejemplo, la Estrategia Europea de Cuidados lo registra, que si no se dignifica el trabajo en estos sectores, es que la gente no quiere trabajar, y en cuanto puede se escapa de ellos, por la vía que sea, principalmente por la vía de encontrar otro sector mejor. Pero también hay mucha gente que dice, oye, pues en fin, que eso, yo me dedico a mi niño, me dedico a mis cosas y tal, y sobrevivo. Entonces, a mí me parece que ahí es donde está ahora mismo muchísimo. ¿Hasta qué punto la reducción de jornada repercute en una mejora de los cuidados? Yo digo, si es diaria, sí hay una repercusión, porque los cuidados son de personas o niñas y niños o personas mayores que necesitan cuidados diarios. Ahí es donde hay, porque para acompañar a los niños al equipo al partido de fútbol y tal, cuando ya es un cómputo semanal y no digamos ya si es un cómputo anual, pues entonces la repercusión directa en el reparto de los cuidados yo creo que es insignificante. Esto me parece que hay un montón de estudios y aparte de la comprobación personal que podemos tener nosotros, es que es así. Lo difícil es el día a día, es decir, es la conciliación diaria del cuidado de las personas. Y desde luego lo que es difícil en la infancia, pero vuelvo a decir, de momento se está resolviendo no teniendo hijos, pero es muy difícil en las personas mayores, que eso es inevitable. Las personas envejecemos y llegamos a un momento en que necesitamos cuidado. Y ahí hay un acto el lunes que viene en el Ministerio, supongo que estaréis
en el Ministerio de Derechos Sociales sobre cuántos trabajos son necesarios para aplicar bien la ley de dependencia. Cosa que me parece fenomenal que no sea solamente la OIT, sino que el Ministerio del Ramo, que es el de Derechos Sociales, que es de quien depende el INSERSO, pues también piense, o sea, cuánta gente trabaja actualmente en la atención a la dependencia y cuánta gente tendría que trabajar. Y cuántas horas, supongo que también lo dirán, porque claro, normalmente el número de empleos se calcula por el número de horas que hace falta atender a... Pero hoy por hoy, vuelvo a decir, creo que aunque percibimos que es verdad, que la reducción de jornada tiene más repercusión en las mujeres, que es una reivindicación histórica de casi 100 años de las mujeres, la reducción general de la jornada, y que desde luego las mujeres no han querido, vuelvo a repetir, históricamente no hemos querido una jornada para mujeres y otra jornada para hombres, lo único que claro, menos queremos todavía una excedencia que nos dé muchos permisos, que nos cojamos mucho tal y que no los cauremos ni coticen a la seguridad social y luego tengamos una brecha del 48% en la cuantía de la pensión, ¿no? Pero lo que me parece que es bastante importante es que cojamos este hilo que ha tendido hace unos 15 años la OIT, de decir, la forma de repartir el cuidado no es solamente una cuestión entre mujeres y hombres de la familia, es una cuestión del Estado. Y es una cuestión de que el Estado tiene que cuidar más, tiene que cuidar a la infancia y tiene que cuidar a las personas en situación de dependencia. Y eso ya tiene ahora mismo unas concreciones que no se pueden estar constantemente como sustituyendo por disquisiciones filosóficas, no, son ya políticas, ¿no? Políticas y económicas. Y bueno, pues que aunque creo que a corto plazo no es un grandísimo tema de interés feminista, pero yo creo que cualquiera, o sea, el saber en qué usamos el tiempo y el saber si lo usamos individualmente, o sea, para individualizarnos más o para colectivizarnos, me ha parecido una reflexión muy interesante porque claro, si lo que hacemos en el tiempo libre es irnos de caña, no sé si es eso las preferencias de los jóvenes, pero yo por ejemplo a mis sobrinos pues dicen que eso, que es que para ellos el tiempo libre es exclusivamente irse de caña y que tampoco les entusiasma, o sea, no es tampoco la vida que deseas y tal, ¿no? Pero claro, hace muchísimas horas, no pueden prevenir las horas que van a... muchas horas extraordinarias, no declaradas por supuesto, y entonces, pues claro, renuncias al proyecto de tener hijos porque sabes que es casi no es compatible, y renuncias también un poco a hacer algo que tenga un poco más de trascendencia, que la libertad que dice Isabel Ayuso, que la libertad es la libertad de tomar cañas, o sea, pues sí, que ahora mismo el tiempo libre es el tiempo para tomar caña, creo yo. Bueno, si esto no termina con una frase tan épica como la de Raúl, pero... en fin. Si queréis ahora, bueno, primero agradecer evidentemente a Raúl y a... Begoña. Sí, te confundo siempre con Carmen, ¿sabes? Begoña Carmen se hace de culpa. Y siempre dudo con... Tengo una hermana Carmen, pero no, creo que no es la Carmen San José médica. Pero a mí mentalmente se me asocia y siempre tengo la duda. Así que disculpa. No, agradeceros la intervención. Siempre de una de las cosas que has mencionado, lo de la encuesta de usos del tiempo, que efectivamente lleva 10-15 años sin publicarla en INE, está ahora mismo en trabajo de campo, es decir, está trabajando el INE con una nueva edición de esa encuesta, que no está dentro de las de... Pero es decir, obligado cumplimiento que tiene que hacer normalmente, con lo cual las va dilatando en exceso en el tiempo, pero están ahora, digamos, en ella, realizándola. Supongo que para el año que viene tendrán ya, digamos, para poder explotar y hacer uso de los datos, y la idea es que a partir de ahora sea cuatrienal, o sea, que digamos, ese vacío que efectivamente es relevante de cuanto a disponibilidad de información, de cómo se reparten los usos del tiempo de hombres y mujeres en diferentes tareas, etcétera, la idea es empezar a mirarlo algo más, no con a lo mejor con la asiduidad que sería necesario, pero sí no con el abandono, lo que decías tú, de 15 años y que siguiese mirando el fenómeno. Pues no lo sé, si queréis alguna pregunta para iniciar si queréis, la intervención. Yo tenía alguna, pero no sé si... Venga, empieza, ataca. ¿Quieres tú? Sí, pues María. Vale. Bueno, ya lo ha dicho Begoña, porque justo según ibas exponiendo, yo me iba preguntando, a ver, ¿por qué el feminismo, el movimiento feminista de aquí, no
incluye de manera expresa, combativa y demás este tipo de reivindicaciones, ¿no? Del empleo y demás. Es verdad que se habla de los cuidados, pero es verdad un poco, no sé, en plan un poco místico, de que las mujeres cuidamos, en fin. Y en cambio, de las propuestas de este año, de las dos convocatorias que había del 8M, entonces se anunciaba como feministas antirracistas, bueno, anti todos los males, pero claro, no se materializa, ¿no? Cuando se reivindica, por supuesto, a las mujeres emigrantes y todo eso, pero no se concreta en esa, creo yo, en esas reivindicaciones más allá de la proclama, que vende mucho y que yo creo que se queda en una superficialidad un poco frívola. Entonces hay que materializarlo en este tipo de cosas. Por supuesto, lo de los cuidados, que es escandaloso, porque eso, alguna vez que en estos actos que ha habido sobre las Kellys y cuentan que van una hora corriendo y haciendo incluso malamente, porque no les da tiempo a hacer la tarea que tienen que hacer, de levantar a una persona, cuidarla, limpiarla, limpiar un poco la casa, salir zumbando al metro e ir a otro sitio, ¿no? Y claro, esto está ahí, o sea, se sabe, pero no se incluye en las reivindicaciones, creo, vamos, no lo sé, no lo he visto en las reivindicaciones feministas. Y es que hay que darle ¿cómo no se le va a dar este contenido, por favor? Si no, nos quedamos en esta cosa un poco folclórica, que duele, Entonces tú ya has dicho, claro, es que hay que materializarlo, además, en esos números, porque todo lo que no sea, además, números, cifras, pues nos envuelven, a propósito de la reducción de la jornada laboral también, bueno, nos envuelve la patronal, uy, se van a perder las empresas, sobre todo la pequeña y mediana empresa, no va a poder afrontar esto porque no va a poder afrontarlo, va a perder. Todo lo que no sea disponer de números, de cifras, va en detrimento de nuestro propio discurso reivindicativo, ¿no? Y en lo de las mujeres, sin ninguna duda, hay que contabilizar, hay que hablar de datos también. En fin, que me ha parecido muy interesante lo que has planteado, pero tampoco había pensado yo mucho en esto. Bueno, a lo mejor hay un trasfondo de no querer feminizar ese tipo de servicios, a lo mejor, porque también hay hombres en esa situación, muy pocos, A lo mejor va por ahí, no lo sé. No, por ahí no va, yo creo. No va. Vamos, lo que ha dicho María y en general, Sí, el debate feminista no es porque haya un 80 y tantos % de personas. Es que estos 5 o 4 servicios están feminizados todos por encima del 75%. Desde luego esto es verdad. O sea, la consecuencia de feminizar es precarizar. Esto, de ahí que ahí luego, y eso sí que yo creo que se está planteando, por ejemplo, en escuelas infantiles y tal, ¿no? Que no todas las profesoras o educadoras sean mujeres porque todo lo que sea feminiza. Pero yo creo que en el caso del movimiento feminista es más bien que la politización, porque es un movimiento político y quiere ser un movimiento político. El movimiento feminista realmente existe. Bueno, es que el movimiento feminista no es solamente la manifestación del 8 de marzo, ni es solamente las organizaciones que organizan el 8 de marzo. Bueno, organizaciones que además tienen también eso que se llama la tiranía de la falta de estructura. Es que el movimiento feminista ha evolucionado hacia, bueno, un poco es muy heredero el movimiento feminista actual del movimiento 15M, con sus ventajas, que la principal ventaja, vuelvo a decir, es tener gente joven, y sus inconvenientes, que es muy anarquizante, no quiere organizaciones, no quiere instituciones, no quiere dialogar con las instituciones. Autogestionado. Todo muy autogestionado, y diciendo que no hay estructuras, que es mentira, porque eso está estudiadísimo, que cuando se dice que no hay nadie que tiene el poder, es que el poder no es explícito, no se elige, a ver quién quiere ser, entonces se ofrece, una compañera nuestra se llama Pilar, se ofrece, y todas hacen como que no la ven. ¿Por qué? Porque no está en el cogollito. O sea,
Y luego también yo creo que otro tema interesantísimo, porque yo he dicho algo de la relación con los sindicatos, que es una cosa que a mí me preocupa mucho, porque yo soy del tiempo en que decíamos que la Secretaría de las Mujeres de Comisiones Obreras era un puente entre el movimiento sindical y el movimiento feminista. Ahora, sindicalistas, en parte porque no son muy bien tratadas, bueno, las sindicalistas de los sindicatos mayoritarios, la CGT y la CNT van a las reuniones del movimiento feminista, y yo creo que son los únicos sindicatos que van. Pero desde luego a UGT la abuchearon una vez, y con el pretexto de que un día abuchearon a UGT, pues ya no van ni UGT ni comisiones obreras, con lo cual pues no hay puente. Entonces, hombre, hay otros puentes, es que yo hoy vengo en el día un poco pesimista, pero hay otros puentes que no son solamente, vuelvo a decir, preparar manifestaciones, ¿no? Reuniones de preparar manifestaciones. Pero desde luego que el movimiento feminista organizado no tiene mucho interés en muchas cuestiones del mercado de trabajo que sí son muy relevantes para las mujeres. Esto es un hecho actual. Y además, no sé, o sea, que vuelvo a decir también que es un poquito herencia del 15M, que también el movimiento 15M, con el asunto de que en la crisis de 2008 la juventud no tenía empleo ni casa, como era el lema, ¿no? Sin curro ni casa, no sé qué, pues salimos a la calle. Pero claro, en fin, todo también se tiene, yo creo que interrelacionar. Primero, esas mismas chicas que hace 15 años estaban estudiando incluso el bachillerato, pues esas chicas ahora se están buscando la vida en el trabajo. Y de hecho desaparecen del activismo porque tienen jornadas laborales incompatibles, porque claro, hablamos de la incompatibilidad del cuidado de niños o del cuidado de mayores, pero también hay una incompatibilidad con el cuidado o sea, con la vida social un poquito organizada. O sea, tú no puedes militar en nada si un día sales a las 6, otro día sales a las 8, otro día te dicen 5 minutos antes de salir que te necesitan. Es decir, esa forma en que ahora se organiza la vida laboral de la gente joven, desde luego, hace muy difícil un compromiso a largo plazo con cualquier activismo social, ¿no? Que no hubo un rechazo, por ejemplo, del 15M, pero hubo un rechazo tanto a todo lo organizado, a todas las organizaciones, tanto políticas, sindicales, cualquier cosa institucional, era ir contra ellos. O sea, no se querían acoger a nada que estuviera bajo el paraguas de eso, de algo ya institucional, organizado, político, clásico, como decían ellos, o de toda. Y entonces, pues ahí que se quisieron, por eso se define como el movimiento autógeno, el movimiento feminista autógeno y todo esto, y claro, que luego tiene sus contradicciones y sus inconvenientes a la hora de querer una huelga feminista, general, feminista, cómo se plantea, cómo la haces, cómo la llevas al centro de trabajo, ahí eso, y eso es algo que hay que trabajar también, yo creo. O sea que tenemos que estar dentro también de esos espacios. Ah, claro, por supuesto. Y eso cambia vidas. Es decir, es un movimiento feminista que en este tema concreto que hablamos hoy no se entiende con los sindicatos, claro. Pero en cambio cambia vidas. O sea que el movimiento feminista yo creo que está mejorando, sí, no solamente la vida de las mujeres, sino de la sociedad en general. Vamos, a mí me parece evidente. Porque lo que sí que tiene el feminismo de todas las corrientes y de todas las maneras de organizarse es la idea de que cada mujer tiene derecho a decidir sobre su vida en todos los aspectos, ¿no? Y eso está... Eso sí. Y que como movimiento, con sus divisiones, con sus cosas, es lo que más saca a la calle la gente. Movilizaciones feministas. Sí, pero ahora con esta, o sea, en esta ola reaccionaria, perdón, porque a lo mejor estamos impidiendo que habléis otros, ¿no? Pero dentro de esta ola reaccionaria, ¿no? Que el feminismo es una diana importante, ¿no? De la internacional del odio, o como la queramos llamar, yo también creo que el feminismo tiene que ser muy consciente de que tiene que gestionar esto bien, porque hay veces que se dice, no, queremos un feminismo para la mayoría. Bueno, cuidado, que hay una reacción, que la gente que vota Vox no son 5 ni 6, es decir, y que una parte se apoya. Esa famosa frase que a mí me indignó cuando el Centro de Investigaciones Sociológicas la utilizó, preguntar
¿Cree que hemos ido demasiado lejos? Porque claro, si te están preguntando así, pues es una pregunta muy sesgada. Pero es que ha calado un montón. Es que a mí me dice gente muy cercana, me dice, hemos ido demasiado lejos con la igualdad de las mujeres, ahora los oprimidos somos los hombres. O sea, eso está calando, y eso el feminismo también lo tiene que asumir. O sea, no puede ir siempre de revolución triunfante, ¿no? Algo vamos fracasando, ¿no? Yo tenía también una pregunta del tema de la jornada, si quieres Raúl o si queréis los dos. Es decir, cuando miran las series un poco históricas de cómo ha evolucionado la jornada en las últimas décadas en España, y tú decías, como comentabas, que en el 83, hace 40 años, 42, es cuando se había aprobado la última de reducción de la jornada legal, creo que era de 48 la jornada máxima a 40, por ese grupo. 43. 43 a 40, pero han pasado 42 años. Es decir, que no hemos avanzado, digamos, en reducir, digamos, ese marco legal en una época en la que el modelo productivo, digamos, y el reparto del volumen del valor añadido generado que se tendría que haber repartido de trabajo y capital se ha ido desequilibrando. Esto es una medida que puede compensar, pero no, digamos, legalmente no se había movido el marco, pero en negociación colectiva tampoco se ha reducido sensiblemente en los últimos, o si tienes tus datos, pues los aportas ahora, tampoco la jornada media pactada, es decir, en 38 y pico horas, según algunas fuentes estadísticas, lleva bastante tiempo en esos, por lo menos yo creo que en los últimos 20 años, más o menos debe estar en torno a 38 y poco la media de la jornada pactada, es decir, que en 2-3 décadas, 20-25 años tampoco ha habido ese. Entonces, un poco las reflexiones, es decir, ¿qué es lo que ha fallado? ¿Qué es lo que no falla? Es decir, se ha puesto las prioridades en otro lado del ámbito sindical, se ha priorizado el salario, otro tipo de derechos a la hora de negociar, no ha habido forma, es decir, ha habido una cerrazón para avanzar por ese camino, un poco por entender, digamos, nos encontramos ahora en una situación un poco de status quo en las últimas décadas, que ahora parece que se le quiere meter un meneo, veremos si se consigue o no, y si no saliera la parte legislativa, si hay pulso, fuerza e inercia para intentar hacerlo avanzar a través de la negociación colectiva, esta apuesta por las 37 horas y media, que en media de negociación colectiva no está tan lejos, son 38 y pico, pero como decías tú, en los sectores más débiles o con menor presencia, sí que estaríamos más en torno a las 40 todavía. Entonces, no sé, Raúl o Carlos, Estaba Julio también. Oye, yo solo... Begoña. Sí, ya, me va a colgar Ana por equivocarme. Oye, no, solo, a ver, algún dato y alguna explicación a ese dato. A ver, cuando se aprobó la jornada, no había estadística de convenios colectivos ni de jornada media cuando se aprobó en el 83 la última reducción de jornada, aunque la estimación es que estaban en el entorno de las 1.800. En el año 83 estamos hablando de un modelo de empleo radicalmente diferente al que hay ahora. Había mucha gran empresa, había mucha estructura de sectores muy consolidados y había todo un vacío de sectores que no existían para la negociación colectiva apenas. Desde el 99 que hay registros, en el 99, el primer año que hay estadística de convenios colectivos, la jornada media pactada estaba aproximadamente en los 1.770 horas al año para un colectivo de unos 8 millones de personas trabajadoras. Ahora mismo está en 1.736 o 38, el último dato, para casi 12 millones de personas trabajadoras que tienen esos convenios colectivos. ¿Por qué? Porque ha habido un proceso de crecimiento de la gente que está bajo la cobertura de un convenio colectivo, pero obviamente el crecimiento no es sobre gente en buenas condiciones que ya tenía esos convenios, sino que se han incorporado un efecto composición ahí. Pero insisto, muy desigual. El sector industrial, tenemos algunos datos, no voy a aburrir ahora, el sector industrial en muchos sitios no está afectado por esta... el PNV ha mostrado su apoyo desde el minuto 1. En Euskadi, la reducción de jornada va a afectar a poco más del 15% de la clase trabajadora de allí. Porque ya existe. Porque el resto están en jornadas similares o inferiores. ¿Y en el conjunto del Estado? En el conjunto del Estado afecta un informe que hicisteis. Ahora lo digo, pero lo tengo. Antes, en lo que encuentro el dato, que lo encontraré... Sí, mucha más gente que en el País Vasco. Sí. A ver, 13 millones de personas, aproximadamente, 9 de cada 10 asalariados del sector privado, les afecta en algo la reducción de jornada.
el País Vasco, que no afecta apenas, en el País Vasco afecta aún así, según estadística de convenios colectivos, a aproximadamente el 83% de la población trabajadora. ¿Qué es lo que ocurre? Afecta en eso, pero en muy pocas horas. El País Vasco son 1.712, las 37 horas y media. El País Vasco, la jornada media, creo recordar que está en 1.721. O sea, que están casi ahí. O sea, que están prácticamente ahí. Si coges el sector industrial también afecta mucho menos que otros sectores. Y hay una cosa importante con lo que decía antes Begoña, que me parece importante resaltar, porque nosotros lo tenemos claro, pero es cierto que tampoco conseguimos articular cómo se cosen esas piezas. Para nosotros, el salto de la conciliación a la corresponsabilidad es uno de los retos sindicales más importantes que tenemos. Y más importantes analizado, Begoña hacía mucho el análisis desde la perspectiva del movimiento feminista y de la situación de la mujer, pero también desde la perspectiva de las condiciones laborales y de las condiciones de trabajo. Y para nosotros ese salto requiere que no estén los incentivos puestos sobre la presencia en la empresa y sobre la ampliación de la jornada en la empresa. Yo por eso no coincido tanto en que el problema sea la jornada diaria o no, que entiendo por dónde va el tema y lo puedo compartir, pero creo que sobre todo está en dar un vuelco en dónde están situados los incentivos para la progresión profesional, para la promoción profesional, para la estima profesional, que ahora mismo están puestos en que me vean que estoy prolongando la jornada, en que esté disponible a cualquier hora, en que me vaya al tardeo con el jefe, en que no sé cuántas cosas, que hace imposible, o sea, que está ahondando la brecha de género. Y en ese sentido, para nosotros siempre hemos dicho que para nosotros tiene mucha más importancia casi el control horario que la reducción de jornada en sí, porque el control horario es el que nos tiene que permitir meter mecanismos efectivos para forzar otro tipo de palancas, como es la de corresponsabilidad y otras. Pues a mí eso sí me parece importante y reconozco que tenemos cierta dificultad sindical a la hora de articular en parte el discurso para explicar que ese es uno de los ejes que queremos de trabajo, porque eso a mí ahora a lo mejor me puede estar resultando un poco más sencillo explicarlo, pero más complicado luego ponerlo en un papel, transformarlo en cuáles son las reivindicaciones de cada convenio, que no es donde se juega su partido, etc. No te digo más de lo que quiero. Y los datos... Luego te digo los packs que traigo, pues llevamos. Bueno, muy bien la mesa, aparte de por el enfoque, bueno, porque son dos amigos y ya que quiere más. Pero me parece importante el enfoque porque efectivamente los sindicatos están cumpliendo su función, que es reducir la jornada laboral, y después cómo se emplee esa reducción, pues efectivamente no es cosa tanto de los sindicatos como de todo lo demás que tendría que estar trabajando en el mismo plano. Y es verdad que la jornada, objetivamente la reducción de la jornada laboral es buena para todo el mundo, que lo puede emplear la gente en tomar cañas o en estudiar numismática, pero bueno, puede afectar de manera muy importante a la situación de las mujeres, evidentemente. Es una reivindicación, por decirlo de alguna manera, yo lo entiendo así, como el salario mínimo cuando sube, pues es que afecta a una mayoría de mujeres pues trabajadoras y en este caso yo creo que afecta a la reducción del trabajo, genera una mejor situación, unas mayores posibilidades para el reparto de las responsabilidades de los cuidados, etc. Yo creo que y desde ese punto de vista me parece muy importante el tema. Lo que pasa es que muy importante lo que supone eso, no solo supone de cara a la mujer, pero lo que supone de cara a la mujer. Lo que pasa es que yo creo que hay un tema que hablabais antes que es verdad, es decir, esa idea, con el 15 me aparecieron algunas ideas muy buenas, sobre todo una práctica muy buena, salir a la calle y ocupar las plazas. Es verdad que no nos acordamos que hubo un poco antes una huelga general, que en mi opinión es la lucha más disruptiva y más potente en relación al sistema, porque es parar el sistema. Estar en una plaza está muy bien, pero te tienes que levantar por la mañana para ir a trabajar si estás trabajando. Y eso pues genera tal. Y ahí es verdad que hubo una cierta nube, por decirlo de alguna manera, de ideas antiorganizativas. Y las organizaciones tal, nosotros no somos. De ideas antisindicales. Yo me acuerdo de haber discutido muchísimo con ese tema. No hay nada, en
En el mundo hay ahora 3.000 millones de asalariados. 3.000 millones de asalariados, que decían, no, está desapareciendo la clase obrera, joder. Pues no, en España ha crecido el número de asalariados. Hombre, de cuando estábamos con las huelgas de los 70 ahora, pues es que casi se ha duplicado el número de asalariados, quiero decir. Y no se ha inventado, la clase obrera no ha inventado nada mejor que los sindicatos para defenderse, en ningún sitio del mundo. Entonces serán buenos, malos, de arriba, de abajo, no sé qué, pero todos los movimientos que trabajan en otros sectores, todos los partidos que tienen opiniones de izquierda, etcétera, tenían que tener muy en cuenta, evidentemente, en qué medida los sindicatos cambian la vida. Porque parece que no, pero claro, es decir, lo que está ocurriendo en estos años, a pesar de todo y de todas las situaciones que hay, es que la fuerza sindical, que no se ha expresado en huelgas generales, se ha expresado en la influencia en un gobierno que sabe que tiene ahí un sector enorme de trabajadores afiliados y una influencia muy grande, y que eso pues, nos ha llevado a cosas como que haya habido un salto en el salario mínimo brutal, o que haya habido o que se esté trabajando el tema este, ¿no? Yo creo que en ese sentido el problema es que para que todo esto que estamos hablando hoy tuviera más importancia, claro, los sindicatos, en el caso de comisiones obreras, evidentemente es una estructura tremenda, muy importante, muy potente, continua en el tiempo y abierta en toda la sociedad, abierta prácticamente a un montón de empresas, sectores, etcétera, todo, prácticamente. Y en cambio el feminismo, desgraciadamente, desde fuera, da la impresión de que actúa como espasmódicamente. Es decir, vamos a ver el 8 de marzo. Claro, pero el feminismo no es el 8 de marzo, el feminismo sería todo lo demás. Claro, es muy difícil. Los movimientos sociales que no son sindicales deberían tener una gran fuerza y una gran presencia y una gran interacción con los sindicatos más potentes, porque es que es clave. Es así como va a funcionar la sociedad, si no, estamos apañados, ¿eh? Yo creo que esto es así. Ahora es muy difícil que una organización que no tiene que un movimiento que no tiene organización permanente y extendida en todas partes y con sus lideresas conocidas en todos los pueblos y en todo la tal, es muy difícil que trabaje o que influya sobre una organización de las características de un sindicato, que es de otra radicalmente diferente, claro. Yo creo que ese es un problema que no es muy difícil, vamos, no lo puede resolver el sindicato, tendrá que resolverlo un movimiento feminista, porque es el que tiene que el único que tiene problemas. Claro, no sé. No, pero que quiero decir que es verdad que si no, pues, yo lo he visto lo que ha pasado históricamente con el movimiento ecologista. Pues cuando el movimiento ecologista ha sido potente y ha estado en todas partes y ha estado metido en 20.000 cosas, pues efectivamente ha tenido un muy buen diálogo con los sindicatos, de manera natural, porque hay temas de salud laboral, de no sé qué, tal cual, que están directamente en lo que ha planteado ahora Raúl. Pues claro que habrá que hablar, claro que tienen que hablar de la energía, de no sé qué, de la diversidad, de tal cual, efectivamente, pero claro, si el movimiento ecologista ¿cómo se dice? Disminuye, se reduce a unas reivindicaciones y a unos días y a unos tal, pues es muy difícil que el movimiento sindical, que es muy importante, pueda recoger todo eso y darle una presencia fuerte, ¿no? Yo creo que eso, porque también desde el punto de vista, a lo mejor lo veo muy desde fuera, pero desde el punto de vista, claro, visto desde fuera, es verdad, lo del el movimiento feminista está muy bien. Joder, yo, claro, he estado como todos los 8 de marzo, ¿no? El definirse como antirracista y plantear el tema es muy importante, pero después, a la hora de concretar eso, yo, por ejemplo, he vivido en mi familia, mi suegra, son 5 hijos, y tienen una mujer sin papeles, ya van 5, porque claro, a medida que van teniendo papeles o lo van teniendo tal, salen zumbando, claro. Yo he echado cuentas un día, porque se ponían algunos muy estupendos y tal, y le estábamos, porque era entre los 5, pagando a la señora que tenía ahora, de una residencia, exactamente una tercera parte de lo que habría que pagar, teniendo en cuenta lo asqueroso que es y lo bajo que es las retribuciones en el sector de los cuidados, ¿no?
claro, una tercera parte. Entonces, y así hay, no sé si 500.000 de mujeres, pero de luego hay muchas, ¿eh? Y muchas mujeres freseras, tal, y muchas mujeres recolectoras de tal, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que todo eso, ese trabajo es muy difícil que se haga desde una organización que tiene un día, por decirlo de alguna manera, que tiene un momento que organizar y tal, y solo se podría hacer entrando en un diálogo permanente y de arriba abajo y en todos los territorios, en este caso, ¿no? En este caso, no estoy hablando de una parte de lo que sería el movimiento feminista, ¿no? Pero me parece muy importante y la verdad es que es una pena lo que estamos viendo aquí, lo que ha salido, porque es que es verdad, es decir, hay un tirón adelante que se aprovechará o no. Pero desde luego lo normal es que si las mujeres presionan para tener una vida independiente en sus horas libres, etcétera, etcétera, pues efectivamente habrá más conciliación, si no, pues habrá una situación de más libertad, para entendernos que no es exactamente, entre comillas, claro, que no es exactamente lo que queremos, ¿no? Pero yo creo que hay como digo, hay una cosa que es muy interesante y muy potente, y es que el movimiento feminista ha cambiado, está cambiando la vida. Por eso, claro, por eso los machirulos se levantan en armas, claro, porque es que vais ganando la situación. Es decir, ahora yo también lo digo y termino aquí. A mí me parece que es muy importante, así como veo que es imposible cualquier transformación en el mundo y cualquier transición del tipo que veamos a otro tipo de sociedad, porque esto no aguanta, claro, evidentemente hemos superado todos los límites biofísicos del planeta y esto va para abajo, o sea, a 52 grados de temperatura no se puede trabajar. Ya ha pasado, está pasando, ha pasado. El año pasado en Nueva Delhi, por ejemplo, pues acabó, la gente pues se han muerto, se han metido debajo de no se puede hacer nada. Eso supone, ya por decir simplemente eso, es un reto tremendo, pero ahí hay cosas que son muy potentes, como es evidentemente la clase obrera. Claro, es que sin ella no se podrá hacer ninguna transición, pero desde luego genera una gran, en mi opinión, una gran esperanza también que supone el movimiento feminista, porque por una razón simplemente, y es que claro, el movimiento feminista ha hecho que muchísimos hombres hayamos asumido vuestras ideas en contra de nuestros intereses. Pues de vuestros intereses según a corto plazo quizá, pero... Hombre, claro, quiero decir, de que me hagan la cama, me pongan la comida, me hagan no sé qué, y tal cual que sea, a que me lo haga yo. Ya, pero vamos, que hacerte la cama... Soy más estupendo, ya. Yo me entiendo, pero yo creo que nos entendemos todo, quiero decir, ha cambiado desde el punto de vista moral la vida. Yo creo que eso va a ser muy importante de aquí al futuro, muy importante, y por eso creo, me gustaría que hubiera más interacción, claro, entre los dos movimientos. Yo no sé si Raúl o Begoña queréis hacer alguna reflexión final, por terminar. Una reflexión final más general. Más Otra cita de Thompson. No, de Thompson solo me he traído una, pero yo de Thompson, de Holban y de algunos las tengo de todos los colores. Además, como ya estoy en vías de pasar a poder estudiar y recuperar estudios y eso, no, a ver, yo con Julio, además, Julio no lo sabéis, pero es uno de mis padres políticos de hace 40 y pico años ahí, que me acogía al pobre joven temerario que venía con asociaciones de estudiantes aquí a incordiar un poco. Yo una reflexión también en esa dirección y en reconocimiento al movimiento feminista. El movimiento feminista también está cambiando el sindicato. ¿Qué es lo que ocurre? Toda organización tan compleja como un sindicato, operando en un mundo del trabajo que tiene sus pautas, pues son cambios lentos. Yo antes lo he citado de pasada. Yo creo que dentro de unos años seremos conscientes de la bomba de relojería en positivo que han puesto los planes de igualdad sobre el marco de debate de las relaciones laborales. Pero solo por un aspecto. A ver, no están siendo lo que nosotros querríamos que hubieran sido. También lo digo. Estamos teniendo dificultades para llegar. Pero tener que llevar al ámbito de 32.000 y pico empresas el debate de diagnosticar qué elementos no tienen de igualdad, el tener que plantear medidas, aunque estén yendo en muchos casos a la generalidad de la consultora de turno que le dice pon estas tres cosas que ya pasa el filtro. Solo el mero hecho de tener que llevar al debate
de que a la estructura del sindicato le tengas que llevar a que ese debate lo tiene que tener, está cambiando profundamente otras cosas. Y cuando te pones a analizar contenidos de los convenios colectivos, pues va haciendo pasitos. Hoy Begoña Maruán, una compañera del sindicato, que tenía esta mañana una reunión en el ministerio con una guía de buenas prácticas de negociación colectiva y tal, se llevaba una cláusula que a nosotros nos sorprendió cuando lo vimos en un convenio colectivo del campo de Huesca. Se transforma en fijo discontinuo toda aquella persona que al menos durante 2 campañas haya trabajado un total de 89 días y 80 si son mujeres. Bueno, pues es una tontería. Yo no sé quién habrá sido el padre intelectual o madre intelectual de la cláusula, pero sabemos cómo se negocian los convenios del campo, sabemos qué estructuras sindicales habitualmente en los convenios del campo, y a mí me dejó a cuadros el que hubiera una cláusula muy concreta, tan tasada en un convenio como el del campo, y transformación de esas está teniendo el sindicato. Es cierto que con otros problemas que yo creo que hay, algunos lo habéis hablado de ellos y otros a lo mejor lo veo solo yo, de organización del movimiento feminista, de lo que fue el 15M. Yo hay algunos elementos del 15M, yo, por ejemplo, cada vez que oigo la palabra primarias me he hecho a temblar directamente, porque me parece la antipolítica, con todo mi respeto a los que defienden el modelo, pero yo creo que hay cosas que sí que están haciendo también cambiar la organización. Es una organización que no es sencilla los cambios, Toda organización tiende a mantener su estructura y a mantener sus pautas de trabajo en lo que es su espacio de confort. Pero bueno, vamos a ver. Pero, ¿tú tienes alguna...? Bueno, yo creo que ha salido este tema de la relación entre dos movimientos que son más que centenarios ambos y que han ido por sitios a veces más cercanos y a veces más divergentes, ¿no? Pero por ejemplo, hace 50 años, pero como digo que estoy de cincuentenario yo así en mi vida, vamos, no que tenga yo 50, sino yo 50 años militando en las dos cosas más o menos, había 3 millones de mujeres trabajadoras y 10 millones de hombres trabajadores. Ahora hay 10 millones de hombres y 10 millones de mujeres. No son exactamente el pico, no es igual, me parece que son 10.700.000 uno y 10.300.000 otro, o 100.000, en fin, no son... pero eso cambia, evidentemente esto cambia todo, la economía, el consumo, el sindicalismo, la política, cambia todo, ¿no? Pero puesto que hoy hablamos de lo del tiempo, porque en el fondo la vida es tiempo, en todos los sentidos, diario, semanal, a lo largo de todo tu ciclo vital y tal, a mí me parece que lo que a mí me queda de este debate, porque además, de verdad, ¿qué es lo que hay después del trabajo o fuera del trabajo? ¿Por qué queremos trabajar? Vamos, los que están trabajando, pero también los que estamos jubilados, ¿por qué queremos tener tiempo? ¿Para qué? Entonces a mí me parece apasionante ese melón que tú le has dicho, que ya lo apunta las encuestas de uso del tiempo, los cambios que está habiendo entre las aspiraciones, ¿para qué queremos el tiempo libre? Porque a mí me parece que es un temón y que desde luego también el sindicalismo tiene que saber cuáles son las aspiraciones de la gente, porque por unas razones, porque muchas mujeres no quieren promocionar, es porque realmente el trabajo lo quieren pues, para sobrevivir, pero no tienen ilusión por tener una carrera profesional, porque lo que tienen fuera del trabajo les da más disfrute o nos da, porque yo también me puedo decir, pero vamos, yo no tanto, la verdad es que yo he sido muy educada en que el trabajo era lo central de la vida y quizá no tanto, y yo percibo eso, que también eso es una liberación. Lo que pasa es que es muchísimo mejor que el tiempo libre lo pensemos en colectivo también. Por supuesto que tiene que haber una libertad individual enorme, pero como estamos ya manejando tales millones de horas, es lo que se está ahora mismo manejando, a mí me parece que es muy interesante que hagamos una reflexión colectiva. Es decir, yo francamente, si es para tomar cañas, para lo que queremos, que se reduzca de 40 a 37 horas y media el trabajo, pues sinceramente no, porque creo que no solamente la mercantilización, ¿no?, que habéis dicho alguien, la mercantilización del ocio, hay que cogerla un poquito con pinzas, sino también porque yo creo que es la trivialización de la libertad. O sea,
la libertad que necesitamos todas las personas es algo más que eso. Y hay que pensarla también un poquito en colectivo, ¿no? Me parece que es interesante ese elemento, ¿no? Y luego, bueno, todo esto de lo organizativo, eso no lo seguimos hablando porque tenemos acceso mucho todavía. Así, tomando una caña, seguimos hablando de eso porque eso evoluciona, eso va evolucionando. Y quizás yo sí que diría como la última frase, que el lema del feminismo desde los años 60, lo personal es político, se va manifestando. O sea, todas estas crisis que tenemos de hombres notables que han sido denunciados por acoso sexual o por abuso sexual, esto también tiene mucha trascendencia en la relación entre los dos movimientos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es mucho más vulnerable un movimiento, o sea, este tipo de denuncias, un movimiento muy estructurado, como es el movimiento sindical y el movimiento político, vamos, los partidos políticos no digamos, que un movimiento desestructurado. Es decir, que o hablamos, y de esto decimos de qué hablamos cuando hablamos de acoso sexual, o hablamos todos, o esto puede ser también una bomba de racimo. Pues yo he oído otro, el defensor del pueblo andaluz antiguo, José Chamizo. Le han detenido. Chamizo. Lo han detenido. Sí. ¿Un acoso sexual? Sí, aunque ¿Puedo hacer una pregunta? está en el marco de un debate interno dentro de la de Andalucía acoge. Sí, pero Vamos a ver. ¿qué ha pasado? Sí, sí. Si es ajustada Una pregunta. a procedimiento, Lo voy a hacer simplemente la pregunta. ¿Qué tanto por ciento de trabajadores hay sindicados y qué tanto por ciento de empresas pertenecen a organizaciones empresariales? A organizaciones empresariales no lo sé, pero el día que pasen alguien el trapo de representatividad de las organizaciones empresariales, tenemos un problema porque nos quedamos sin negociación colectiva. Porque la otra parte tiene que tener legitimación para firmar y como pases el trapo, en las organizaciones empresariales no. En las organizaciones sindicales, comisiones obreras ahora mismo, no sé el último dato, el último que he visto, 989.000, con la cuota al día mensual, o sea, no de que pagan todos los meses religiosamente, y UGT está en cifras inferiores pero similares. Con la tasa de afiliación en España, el último informe importante que se hizo, lo hizo Benedicto, un profesor de Derecho del Trabajo de Valencia, pues estaba en el entorno del 20 y pico % la tasa total de afiliación. Esos son los datos además que da aproximadamente la agencia tributaria. Tanto, si hay 20 millones de trabajadores, ¿cómo puede...? En total de sindicatos, el 20 y pico % de asalariados, según datos de la 21-22, O sea, que todos según datos de la agencia tributaria, que no es sobre 20 y pico millones, el último dato que hay es sobre 17 o 18 más o ya menos. como 3 millones. En tasa de afiliación con relación a Europa, y luego voy a hacer algún añadido, no estamos en la parte alta, tampoco en la baja, ¿eh? Tenemos un pelín de tasa de afiliación mayor que Francia, por ejemplo. ¿Ah, sí? Lo cual no es para enorgullecerse. Y hay modelos sindicales radicalmente diferentes que incentivan o no la afiliación. En Bélgica, por ejemplo, que es una de las mayores tasas de afiliación, en Bélgica las prestaciones por desempleo las gestionan las organizaciones sindicales. En Alemania los convenios colectivos afectan a las personas afiliadas en Alemania, o en Noruega, o en Suecia, o en No son Dinamarca. de eficacia general. No son de eficacia general. En España, fruto de muchas cosas, los convenios son de eficacia general y que lo sigan siendo. Pero el sindicato está haciendo un papel con las cuotas de sus afiliados para el conjunto de las personas trabajadoras. Cuando yo me siento en un convenio colectivo, el de intervención social, que no es el de atención a domicilio, es otros sectores, que es lo negociado, que son otros sectores, el primero. Cuando yo me siento en el convenio de intervención social, me siento con aproximadamente unas 3.000 personas afiliadas, con el 48% de representación de la mesa, en un convenio que afecta a 165.000, que tuvimos que bajarle y poner que eran 65.000, porque si no el Banco Patronal, había una impugnación de otra patronal, y el Banco Patronal no aguantaba el filtro de justificar que tenía legitimación. Y esa es la realidad de la negociación colectiva.
Cuando los sindicatos estamos diciendo que queremos que haya un reconocimiento institucional a algún papel que hacemos, la Constitución nos dice que nuestro producto tiene eficacia general y ojalá lo siga teniendo. Menos mal que tiene eficacia general los convenios colectivos. Pero eso no es un incentivo a la afiliación, ni es un incentivo a la participación. Mientras que hay otros modelos que lo construyeron en el modelo de salida a la Segunda Guerra Mundial, que lo construyeron con un papel de las socialdemocracias europeas y el sindicato en Alemania. El mapa es ese: en Alemania tienen por encima del 70% de afiliación. En Alemania nos vienen a preguntar envidiosos que cómo es eso de que discutimos en materia de pensiones, porque eso es exclusivo del partido, el sindicato en la huele. O sea que... Y dicho eso, tendremos que mejorar la afiliación. Pues gracias, Raúl, gracias, Begoña, por contar con vuestra intervención. Y vosotros, pues nada, nos seguimos viendo en otras actividades del club. El resto de las preguntas yo ya me las voy a estudiar, porque no salimos de aquí.